Benvinguts en el primer programa Benestar 360, una trobada setmanal en què volem parlar de salut d'una forma integral. Parlarem de medicina, d'hàbits saludables, de vida sana. Ho volem fer d'una forma científica, professional, però amb un llenguatge clar i senzill perquè tots ho puguem entendre. Avui què farem en aquest primer programa? Començarem parlant de medicina regenerativa, després de cirurgia estètica, d'al·lèrgies. La veritat és que en primavera les al·lèrgies són un gran problema, el 30% de la població en pateix, en parlarem. I en el final del programa, l'abús d'antibiòtics. Això ha provocat que hi hagi resistència en els antibiòtics, serà un problema per futur o ja és un problema en el present. En parlarem avui en aquest primer programa. Benvinguts, començam. Fa uns moments comentàvem que el primer tema que abordaríem avui és la medicina regenerativa. I això fèiem amb el doctor que tenim amb nosaltres, doctor Marcelo Meli, benvingut. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Què tal? Ell és especialista en anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor a la clínica Aliviam. I jo m'agradaria, doctor, potser explicar el que és la medicina regenerativa en general, perquè després parlarem de la que concretament vosaltres treballeu. Però de què xerram quan diem medicina regenerativa? Nosotros utilizamos la capacidad curativa, regenerativa, reparadora de las células del organismo. En concreto, se vio que las plaquetas son unas células que tienen una vida media de 7-10 días, que todos sabemos que son las células que organizan la reparación de las heridas. Y se vio que las plaquetas tenían la capacidad de organizar la reparación de los tejidos y hasta llegar a la recuperación, a la regeneración. Vosaltres concretament treballeu la medicina regenerativa osteoarticular o musculoesquelètica. Clar, són termes molt tècnics i potser exactament a què ens referim? Teixits, ossos, a què? Claro, por ejemplo, aprovecho para decir un momento que la medicina regenerativa empezó en odontología, es decir, que se puede aplicar a varios campos de la medicina. Y luego, el segundo campo de aplicación fue la traumatología. Y de hecho, todo esto empezó en España y probablemente es Vitoria el sitio, un poco la cuna de todo esto. Hablamos de 1995 más o menos. És que ja fa un grapadet d'anys. Y ya hace muchos años y bueno, ya veremos en qué ha progresado, pero la medicina regenerativa osteomuscular o musculoesquelética se refiere a todo este arsenal de técnica cuya finalidad es la reparación de la patología de huesos, articulaciones, tendones. I les substàncies, que ara en parlarem, que se poden aplicar són infinites, no, però són moltes. Antigament se va començar amb cortisones. És a dir, hi ha hagut un canvi perquè, clar, tenia uns efectes secundaris importantes. Bueno, la cortisona nos ha dado resultados excelentes durante muchísimo tiempo, pero también se ha visto que tiene unos límites que son la toxicidad a nivel local, porque los tejidos, después de repetidas infiltraciones con cortisonas, empiezan a sufrir y pueden hasta degenerar. Y luego hay cambios metabólicos también que no son transcurables, por lo que se ha hecho patente la necesidad de evolucionar hacia otros objetivos, otros tratamientos cuya finalidad ya es no solo la recuperación, la interrupción de un proceso doloroso patológico en ese momento, sino la evolución a algo más. Todo esto va en relación también al hecho de que la vida, la vejez se ha alargado muchísimo, entonces tenemos que invertir de alguna manera para que estos tejidos aguanten más tiempo. La primera substància que vau aplicar, no sé si ho he entès bé, era el plasma con plaquetes, és el primer que se va començar a utilitzar?
Técnicamente es el plasma rico en factores de crecimiento, porque hay mediadores bioquímicos dentro de las plaquetas, que son unas células, hay que imaginar que son como unas esferas llenas de moléculas que tienen un significado biológico concreto, pero también hay alguna sustancia ahí perdida en el plasma, fuera de las células. Cuando nosotros concentramos o separamos el plasma de la sangre entera, estamos seleccionando la parte que tiene más valor biológico para la reparación de los tejidos. I aquesta tècnica se continua utilitzant? Però n'hi ha d'altres, n'hi ha moltíssimes. És a dir, quines substàncies, què és el darrer, perquè me consta que fa poquet has estat a un curs, un congrés que és de lo més avançat. Sí. Quines novetats hi ha? Sí, bueno, he tenido el privilegio de poder estar una semana en Vitoria, en el hospital del doctor Miquel Sánchez, que es el precursor de la traumatología regenerativa en España y uno de los precursores en el mundo, desde luego, y que hoy en día sigue operando a pesar de tener sus años y es un líder, ¿no?, en este campo. El PRP yo creo que sigue siendo el más utilizado. Luego hay otros productos que son evoluciones del PRP, que están también en estudio, pero donde hay más literatura y más fundamentos es sin duda el PRP. Ahora, una cosa muy importante es que no hay un solo PRP, hay, yo diría, infinitos PRP, porque es un medicamento biológico, se obtiene de la sangre de cada persona y hay varios pasajes en su obtención y varias variables en la sangre de cada uno que hacen que el PRP es difícil que siempre sea igual y reproducible de la misma forma. Entonces, hoy en día lo que se está intentando es caracterizar el PRP lo máximo posible para reproducirlo en las condiciones que nos interesan. Aún estamos en la fase en la que no sabemos muy bien, porque nos faltan estudios, qué características exactas tiene que tener cada PRP según cada patología y cómo reproducirlo todo igual. Però ara sé que si gent que ens està veient deu pensar, bé, ja sabem que hi ha aquestes substàncies, però a on me les poden posar si tenen mal, genoll, tendons, manguito rotador, a on podem aprofitar aquestes substàncies? Sí, desde luego se puede utilizar para las articulaciones, que yo creo que es el empleo estrella, y sobre todo la rodilla, la reina del PRP, ¿no?, porque es donde más se ha utilizado y donde mejores resultados se han obtenido. Luego, desde luego, hay otras articulaciones, como la articulación de la cadera, que también es muy interesante, otras articulaciones más pequeñas, los tendones, las lesiones tendinosas, tanto las del deporte como las de no utilización, porque también el sedentarismo enferma igual que el exceso. El tendón es un tejido muy poco vascularizado. Las recuperaciones tendinosas son muy lentas. Entonces el PRP le da ese boost que permite a las células ponerse en marcha y acelerar la curación. Pero también se puede usar en lesiones musculares y se está utilizando también a nivel intraóseo, sobre todo cuando tenemos lo que es la esclerosis subcondral, que vendría a ser esta fibrosis por debajo del cartílago, sobre todo en rodilla y en cadera. Ahí podemos poner el PRP para que esta zona responda mejor y ya podemos trabajar en artrosis avanzadas, no solo en las de media gravedad. Bé, ja sabem en quin cas se pot aplicar, quines substàncies, però com se fa? És a dir, són a través d'injeccions, utilitzeu ecógrafo, és a dir, l'hora de l'aplicació com és? Sí, la obtención es muy importante. Claro. Todo esto hoy en día está muy regulado
por el Ministerio de Sanidad. Hay solo unos kits autorizados por el Ministerio para obtener el PRP de forma segura, que tenga una calidad garantizada y que tenga unos parámetros de seguridad también para el paciente. Una vez obtenido el kit, el PRP con estas características, se tiene que meter en la zona donde está la lesión. También en la zona alrededor, porque lo que estamos buscando es movilizar células mesenquimales, que son un tipo de célula madre, para que reciban la señal de que hay que actuar, de que hay que reparar. Y esto se hace o clásicamente a ciegas, es decir, yo más o menos sé que aquí está esta estructura, o como hacemos nosotros, porque también somos nativos del ecógrafo y del trabajar con rayos X, todo lo hacemos guiado por imagen. Es decir, que tenemos siempre la seguridad 100% de que nuestro PRP va a la zona lesionada, porque además la vemos. Al lugar que corresponde. Cada quant de temps s'ha d'aplicar? Perquè imagina, se fa una aplicació i potser que pot durar mig any, depèn del pacient, de què depèn? Sí, también aquí hay muchos estudios en marcha para establecer los mejores protocolos. Entonces, yo puedo decir que hay unos protocolos de máxima en este momento, que son más o menos para, por ejemplo, un PRP de rodillas, estamos en aplicaciones cada año. Pero todo esto se está revisando constantemente, con lo cual a lo mejor en 3 años te daré más información al respecto. El futur quin serà? Perquè avança una barbaritat. La veritat és que fent una entrevista, el que comentava el Marcelo, ara, potser d'aquí 2 anys ja serà passat. Cap a on anem? Perquè realment la regeneració, yo no sé si es el futuro de sus curaciones de muchas cosas. Sí, bueno, la regeneración está en muchos campos de la medicina. Yo no los abarco todos y te puedo apenas hablar de la parte musculoesquelética. Y hacia donde vamos seguramente es la personalización del PRP. Lo que nos falta ahora mismo es saber en una condición concreta, en una persona concreta con unas características metabólicas, genéticas, cuál es el mejor preparado PRP para esta patología. Faltan estudios, se están haciendo, pero claro, los resultados vendrán en tiempo. Nosotros también participamos, recogemos datos, por ejemplo, donde discriminamos los distintos estadios de degeneración de la rodilla y el tipo de PRP que le ponemos. Tenies la pregunta preparada pel tema de la genètica, perquè els estudis genètics donaran una ajuda increïble en tots aquests tractaments, realment. Sí, porque hay pacientes que responden especialmente bien y otros que no. Entonces, se ha estudiado de qué puede depender. Y por ejemplo, como decía antes, en la clínica del doctor Miquel Sánchez, que esto lo vi hace pocas semanas, han podido identificar unos segmentos del ADN que en algunas personas están presentes y estos son mejores respondedores. Entonces han patentado un kit para estudiar el ADN antes de la infiltración para saber si el paciente responderá más o menos. Aquest tema pareix que és el futur, que ja és el present, i és important sempre anar a professionals. Tu has parlat del kit aquest concret, regulat pel Ministeri, és a dir, que no a qualsevol lloc ens poden fer un plasma ric en plaquetes perquè ha d'estar controlat per metges. Això és importantíssim, jo sempre m'agrada insistir en aquest tema. Yo creo que sí, de hecho nosotros entregamos a todos los pacientes la trazabilidad del kit para que sepan en todo momento lo que se han hecho. Això és molt important i jo crec que això ho insistirem en aquest programa, perquè deien que donaríem consells per tenir una vida saludable, una vida sana, i consells també per saber en mans de qui ens posam. I és importantíssim que sempre siguin professionals qualificats pel tractament que se mos donen, i aquesta etiqueta que comentava, com a altres tractaments, se donen als pacients perquè sabien exactament què s'han posat. Marcelo, Meli, moltíssimes gràcies. La veritat és que de tant en tant mos haurem de trobar perquè això avança, que és una barbaritat. I vet a saber, d'aquí poc
els avanços que ens comentarà. Marcelo Meli, moltíssimes gràcies. A ti, como siempre. Gràcies. Ens fem una aturada petitona i tornem a parlant de medicina estètica. ¿Necesitas retirar tus residuos? Hazlo de la forma correcta. En Aujub Contenedores encontrarás todos los servicios que necesitas para retirar tus residuos cuidando del medio ambiente. Alquiler de contenedores de obra, tubos de desescombro, sacas, maquinaria para la construcción, camión grúa y transporte de residuos. Infórmate en el 971 43 18 11 o escríbenos a info@aujub.com. Aujub Contenedores. Cuidamos del medio ambiente. Cuidamos de ti. Si quieres un crucero, si quieres un fin de semana, si quieres un viaje al extranjero, viajes con Tiki, te lo diseña con esmero. Si quieres un evento, si quieres un concierto, si quieres un viaje con amigos, viajes con Tiki. Hi ha vegades que pensam que la cirurgia estètica només és per millorar el nostre aspecte, per estar més guapos, però no és així. La cirurgia estètica també pot servir per millorar la qualitat de vida de moltes persones que potser s'han somès a qualque operació, que les ha deixat qualque cicatriu o qualque cosa que han de millorar, i parlarem d'aquest aspecte manco conegut que el que és l'estètica pura i dura. Saludam el doctor Ruiz Nadal. Toni, benvingut. Moltes gràcies, Marc. Què tal? Cirurgià plàstic, jo m'agradaria parlar d'aquesta part manco coneguda, però molt important. Començant diferenciant el que és l'estètica i la reconstructiva. Sí, bueno, la cirurgia estètica tracta una zona que no està malalta, que no ha tingut cap procés degeneratiu. Pot ser que també és una cosa que no ens agrada, però que no és cap malaltia. La cirurgia reconstructiva tracta una part del cos que ha estat alterada per un procés. Pot ser congènit, com pot ser inclús unes orelles que estan desferrades, un procés tumoral, després d'un càncer de mama, per exemple, un procés traumàtic o inclús un procés involutiu, per exemple, com ens cau la pell en els anys. Entonces, la cirurgia estètica no tracta malalties, la cirurgia reconstructiva els tracta o tracta les seqüeles que han quedat després del tractament d'aquestes malalties, reposicionant forma i funció moltes vegades de l'òrgan afectat. Quina meravella, hem començat aquest programa, el primer programa, hem parlat de medicina regenerativa, ara d'aquesta reconstructiva, realment tenim en el nostre abast molt d'elements per poder sentir-nos millor nosaltres mateixos. Vosaltres també podeu treballar conjuntament amb una operació que abans comentàvem dels ulls, que hi ha massa pàrpado, que això és una operació realment que li dona qualitat de vida perquè la persona no hi veu. És que després jo t'he diferenciat entre cirurgia estètica i cirurgia reconstructiva, però després hi ha un món... Un intermig. Hi ha un intermig en què una cirurgia estètica pot beneficiar un altre tipus de patologia. Amb els xerraves dels ulls, la gent a partir dels 40 anys a tots ens comença a caure la pell dels pàrpados. Hi ha un moment en què la pell ens pot dificultar la visió. Pots aprofitar, fer-te una cirurgia estètica i millorar el camp de visió. Per exemple, una pacient que tingui un tumoret de mama, que no sigui massa agressiu, pots aprofitar, si ja tens el pit caigut o molt gros, amb una reducció mamària pot llevar aquell càncer o aquell tumoret. I què aconsegueixes? Un benefici també estètic, que és molt important, Marga, perquè la salut no és només l'ausència d'enfermedad, és un benestar físic, social i psíquic, i quin dubte cap que damunt la nostra psicologia trobar-nos bé té molta influència. Clar, és que jo crec que és molt important, és dir, no m'agrada només pensar en una part frívola és que vull estar més guapo, no, és que vull estar millor en jo mateix perquè me veuré millor, és dir, que aquesta part jo considero que és importantíssima. Quines zones són les que més se treballen? És dir,
la demanda quina sola ser. Dic a nivell ja de reconstructiu o aquest intermig. És a dir, jo, per exemple, el tema dels pàrpados, crec que hi ha molta gent, perquè els anys són el que són, i la pell que hi ha, però quina altra? La cirurgia de mama també, aprofitant... Això va per fases etàries i també per gènere de la persona. Les dones, hi ha molta cirurgia de pit, no només d'augment, sinó d'elevació de pit, de reconstruccions, de reducció de pit, molta cirurgia corporal, però, depenent de l'edat. Hi ha cirurgies de molts processos involutius, com pot ser els pàrpados, els lifting facials, que això està més, lògicament, a l'edat per damunt dels 50 anys, i hi ha després les cirurgies per realçar la nostra bellesa, com pot ser un augment de pit, que està més indicat, les lotes de damunt dels 20 anys s'ho fan amb més freqüència que no a les dones majors. Sí, això. Llegia l'altre dia que cada vegada, sobretot les dones i els homes, més joves se milloren, és a dir, tot la part psicològica per sentir-se millor amb ells mateixos. I cada vegada baixa l'edat. Abans se milloren les senyores més grans, perquè jo crec que és gros dels pacients són més dones. És molt important saber detectar quin pacient amb una cirurgia pot millorar aquest benestar psíquic i quin pacient té un problema que està tratant de solucionar amb una cirurgia estètica. Que ha d'anar a la meva psicòleg, en tot cas. Exacte. És molt important per professional no mirar el pacient com un bitllet. Has de saber diagnosticar quan un problema se pot resoldre molt simplement amb una cirurgia de 2-3 hores, a veure que tindrà un postoperatori, o quan necessita un altre tipus de tractament. Quan un pacient és demandant de cirurgies una darrere l'altra, has de saber dir basta, i has de referenciar allà on toca, que moltes vegades és molt difícil. Per convèncer el pacient, perquè això jo crec que també diferencia els bons professionals, els que saben dir no, quan aquest pacient no ha d'anar a un cirurgià plàstic, sinó a un tractament psicològic, perquè primer s'ha de sentir bé amb ell. I també, perdona, és el contrari, hi ha pacients que si tenen un complex no val la pena que estiguin 2 anys anant al psicòleg quan en 2 hores de cirurgia poden superar aquell complex i viure molt feliçment, com pot ser, jo que sé, una persona que tingui una cartutxera que li impedeix de dur uns calçons ajustats o un nas molt gros. Diu, me faig la rinoplàstia i no he d'anar a cap psicòleg, que també és un poc absurdo. Per un petit complex tenir que acabar anant al psicòleg. Antes parlàvem de les que són més habituals, però jo crec que el fet que el postoperatori no sigui com potser fa anys, que eren més invasives les operacions, les intervencions, ara realment no sé si diria ambulatori, però ha avançat moltíssim el que és l'hora de fer la intervenció i el post. Poden fer-ho a casa seva moltes vegades, inclús, o no? Els anestesistes ens han ajudat molt. Ja tenim equips d'anestesistes que són fabulosos, que s'encarreguen que el pacient en el postoperatori immediat no tingui cap problema, que inclús el postoperatori en el cap d'una setmana se pugui dur molt bé. No vol dir que no se tingui mal, no vol dir que no pugui haver complicacions, que els hi ha. Hi ha sangrats, hi ha infeccions, hi ha determinat tipus de complicacions que poden necessitar un retoc en el cap d'un temps. Però és vera que els aparatos que tenim a quiròfano, les tècniques anestèsiques, inclús les tècniques quirúrgiques, fan que avui en dia una cirurgia estètica no tingui per què ser cap risc. Aquella cosa de jo no entraria per un quiròfano si no fos perquè és a vida o muerte. No és així. La cirurgia estètica moltes vegades tractam només pell i, per tant, no té cap influència damunt la supervivència d'una persona. Realment és assombrós el que dèiem. Ara també s'ha posat molt de moda la part més estètica, que també sé que la treballeu, per mort d'això, que hi ha gent que potser no ve entrar a un quiròfan perquè hi ha gent que és un poc aprensiva. Això també és una... Però és que els tractaments estètics hi ha estudis que demostren, per exemple, la influència del botox damunt les depressions. Això pareix un doi, però no ho és. És a dir, s'ha comprovat que si potser... Ja hi ha estudis. Si tu tens un determinat grup de persones que tenen una depressió, homes i dones, damunt el grup que tu els apliques el botox, hi ha una milloria significativa. Per què? Perquè els pacients se veu millor. A tot m'haurà de sentir molt bé, que m'ho diguin que bé te veig avui, que guapo estàs, que elegant, que no sé què. I clar que el botox,
o qualsevol altre tipus de tractament estètic que realça o te millora l'experiència, té un impacte damunt la teva estat psíquic. Per això també parlant d'aquesta qüestió avui, perquè sempre pot pareixer un poc frívol, però jo crec que cada vegada menys, jo crec que inclús abans la gent s'operava o se feia coses i no ho deia, i ara ho diu, que s'ha normalitzat. O ho disfressava, ja deia, m'he tingut que operar el nas perquè respirava malament, i s'havia fet m'he tingut que fer una d'això perquè tenia un problema als intestinos, i s'havia fet una abdominoplàstia. Bueno, s'amagava. Avui en dia s'amaga menys, encara s'amaga. Hi ha molt de prejudicis damunt la cirurgia estètica, però que a poc a poc se van superant, perquè també avui en dia hi ha una locura amb estar bé. Els gimnasos estan plens de gent que se tenen 2 hores, 2 pits per setmana o 3 pits per setmana per tenir una aparença millor. Per tant, fer-te un retoc estètic de 10 minuts no tindria per què ser tan mal vist. Ha canviat molt el que és la visió de la societat en pocs anys, realment. Jo quan era joveneta era impensable, gimnasos plens de gent, fer-se una operació d'estètica també era impensable, i ara, gràcies, jo crec que està molt bé que se normalitzin coses, que t'ajuden a estar bé. A la quantitat d'homes que recorreixen a aquest tipus de tractaments, i com els homes cuiden la seva aparença, moltes vegades, se depilen, se cuiden, van en el barber cada 2 per 3, ha canviat molt la sensació que un mateix té quan se troba bé. Jo ara faré una petita broma. Hi ha aquell dit en castellà que diu el hombre y el oso cuanto más feo más hermoso. Jo sempre pensava que això s'ho va inventar un feo, perquè per això és tot lo anti. Ara ve l'estiu, estem a primavera, quan ve l'estiu, sempre se diu que segon que no se pot fer. Això és cert o és... És mentida. És mentida. És que jo vull aprofitar aquests aquí. És mentida. Tot se pot fer. L'únic que has de fer quan te sotmets a un procediment quirúrgic és protegir la cicatriz del sol. Però, hi ha tirites que te poden protegir perfectament. O els tens en què està inflamat, no es posar-te en el sol. L'únic que també has de tenir en compte és, en segon quin tipus de cirurgies, usam faixes que poden ser molt incòmodes. Clar, fa més calor, clar. Però no és que sigui un impediment, hi ha molta gent que aprofita les ocasions per operar-se. Té l'aire condicionat a casa seva i no hi ha cap problema. Però, no sol i tenir en compte que has de dur les faixes en determinat tipus de cirurgies, com les liposuccions, les abdominoplàsties o els sostens en casos de cirurgia mamària. I està clar que és important fer cas al metge i seguir les recomanacions que te dona després d'una intervenció. Però que són molt bàsiques. Clar, però potser hi ha algú que diu és que no m'ha anat bé, no és que no t'hagi anat bé, és que no has fet cas al metge. Això també. Que això també, pegam unes tiradores, perquè això de vegades passa, han de fer bonda. Quan qualsevol persona se sotmet a una operació ha de saber que no sempre va tot bé. No depèn sempre que el cirurgià sigui molt bo o molt dolent. Qualsevol cirurgià té complicacions. I el pacient moltes vegades ajuda a que aquestes complicacions apareguin. O sigui, no compleixen, se troben bé en el tercer quart dia, ja se troben bé i se pensen que poden fer tot, però no. Has d'estar... No pots anar al gimnàs ni a córrer ni tot això. Un mes, moltes vegades, de calma. Un plaer, Toni Ruiz Nadal, cirurgià plàstic, per aquesta xerradota. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Una altra aturadota i després, ai, Déu meu, les al·lèrgies. El 30% de la població pateix al·lèrgia. En parlarem. En Decotex Balear trabajamos con dedicación para ofrecerles una gran variedad en revestimientos de suelos y paredes, un servicio rápido y personalizado. 20 años nos avalan en la distribución e instalación de primeras marcas. Ven y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Dinos qué y te diremos cómo. Decotex Balear. El mejor sentimiento del mundo es saber que formas parte de la alegría de otro, que tus vivencias y tus recuerdos son también los suyos, que compartís sonrisas y sueños, que se ocupan de ti, que te escuchan, que te cuidan, que se esmeran en ofrecerte lo mejor. El mejor sentimiento del mundo es hacer de nuestro trabajo un compromiso contigo, de nuestra casa, la tuya, y de tu sonrisa, nuestra felicidad, porque nos importa, porque nos importas. Hipotels, we care. Abans de la aturada, deien que un 30% de la població pateix qualque tipus d'al·lèrgia. En parlarem. Aquestes dades
no m'ho desinventant, aquestes dades són segons la Societat Espanyola d'Al·lergologia i Immunologia Clínica, són estudis seriosos. Parlam amb Gianmarco Chiarella, benvingut, al·lergòleg. ¿Qué tal? Muy bien. Gianmarco. Gracias. En esta entrevista tengo pues la intención de explorar un poquitín lo que son las alergias, los síntomas y sobre todo la gente que no padece alergia entienda a los alérgicos, porque no nos entienden. Es verdad. Gianmarco, no nos entienden. Es a veces verdad. nos dicen, esto es psicológico, esto es que te pones nerviosa. Que no es para tanto. Que no es para tanto. Que lleva unos pañuelitos. Pero ¿qué te pasa? Entonces, somos dos alérgicos, o sea que sabemos de lo que hablamos. Pero vamos a definir qué es la alergia, por qué nuestro cuerpo responde de esta manera. Mira, realmente la alergia es una reacción exagerada del sistema inmune. El cuerpo reacciona con proteínas de distintas sustancias, reacciona contra los alérgenos, generando una reacción inflamatoria mediada por ciertas proteínas que generan una inflamación en las vías respiratorias o en la mucosa ocular. Entonces, todo esto va a desencadenar una cascada de síntomas que bueno, ya los conversaremos más adelante, ¿no? Que es todo el cuadro típico de rinitis, de conjuntivitis, de asma y en otro caso, pues lo que es dermatitis, urticarias y alergias a medicamentos, alergias a alimentos, que vamos, Claro. esto es súper amplio. Es que hay Es más que mocos. tantos tipos de alergias que es difícil en una entrevista pues hablar de todas Exacto. ellas, pero sí de una forma poco general hablaremos de ellas. Aquí, claro, está muy relacionado con el lugar donde vives, que eso también la gente no lo sabe. Definitivamente. A ver, hay muchos factores, pero los factores ambientales y geográficos influyen muchísimo. No es lo mismo, por ejemplo, Madrid, que está en altura, que no hay tanta humedad, que realmente los alérgenos predominantes van a ser pólenes, o Extremadura, que van a ser pólenes, que luego una isla o una ciudad de costa en la que con tanta humedad pues tienes la proliferación de ácaros que dependen de la humedad. Además que pues con toda la flora que hay en Mallorca, ya ves tú, hay un polen para cada mes del año. No es, la gente tiene el concepto de, ¿soy alérgico a un polen? Pues primavera. No. Hay polenes de invierno, polenes de verano, polenes de otoño y polenes de primavera, que son los más conocidos, ¿no? Que quizá ahora, pues en primavera, es cuando más fama tiene la alergia. Exacto. Pero la entrevista Exacto. la podríamos tener en cualquier época del año. Y horas, porque Y horas. luego ten en cuenta que es el tema geográfico, la contaminación, la exposición es que incluso la exposición a humo del tabaco, es que todo influye. Todo. Sí. ¿Y esto ha influido en que haya más incidencia? Porque el 30% de la población es muchísimo. Definitivamente. A ver, ten en cuenta que la contaminación juega un papel muy importante, ¿vale? Por lo menos, digamos que vuelve a la molécula del polen más agresiva y resistente. Y luego, que casi que lo último es también el tema de la microbiota intestinal. Al final, es que factores que influyen en el desarrollo o en la progresión de una alergia hay muchísimos. Hay muchísimos. Y entre ellos mismos se retroalimentan entre las diferentes pólenes, es decir... Tal cual. Entonces es tal que cual. es una... Sí, el hecho de ser alérgico a una cosa te va a condicionar la posibilidad de desarrollar otras alergias y es que, vamos, es que terminas con gente polialérgica o polisensibilizada, varias cosas. Y ahí en el tratamiento tienes que afinar mucho el diagnóstico. Los factores de riesgo serían genéticos también, porque creo que es un 50%. Sí, a ver, mira, realmente, si uno de los padres es alérgico, esto varía muchísimo, pero cada hijo tiene entre un 30, un 50, un 40, un 60% de probabilidad de desarrollar una alergia. Y si los dos padres, ya estás hablando de un 70-90, Y no la misma del padre. No. Puede manifestarse de otra manera. Lo que se hereda es la predisposición o la sensibilidad para desarrollar una alergia en cualquier momento de la vida. Entonces, el padre puede ser alérgico a ácaros, el hijo puede ser alérgico a pólenes, el nieto a alimentos y el bisnieto a, yo qué sé, medicamentos. Es esa predisposición de reaccionar exageradamente ante ciertas sustancias. Vamos al inicio del problema. Mucha gente cree que se constipa mucho y dice, bueno, es que me constipo mucho. Entonces eso puede ser una señal de, uy, cuidado aquí. Realmente hay que tener en cuenta que
esos síntomas persistentes de nariz, de ojos, malestar, tos, mucosidad, faringia, que duren más de 5 días y sin fiebre, yo lo primero que hago es descartar una alergia, que luego hay muchos otros factores. Puedes tener síntomas por reflujo, puedes tener síntomas por cualquier químico irritante, gente que está expuesta a ambientadores, a perfumes, a olores, a químicos transportados en ambiente laboral. Sí, definitivamente cualquiera de esas. Pero para desarrollar una alergia, lo que primero tienes que descartar. Ir al profesional, al alergólogo, porque la verdad es que ha evolucionado muchísimo de hace años ahora, y una de las cosas importantes es que el alergólogo, aparte de hacer las pruebas, que ahora las explicaremos, también te enseña a gestionar esa situación que va a ser crónica. Sí, definitivamente hay mucho trabajo conjunto con médicos de familia y con otras especialidades que también te ayudan un poco a prevenir o a tratar, ¿no? El tema es que, al final, la importancia de un síntoma es la percepción de cada uno, qué tanto te va a afectar a ti ese síntoma. Luego, que hay que enseñar a prevenir, hay que enseñar a cómo funcionan los pólenes, cómo se desarrollan los ácaros, en qué época hay hongos, cómo funciona el epitelio de tu animal en casa. Das ciertas pautas que realmente el paciente aprende a convivir con su enfermedad y a un punto en el que el alergólogo ayuda a sobrellevar esos síntomas. Por eso es que, sin desmerecer ninguna especialidad, claro. Todos podemos manejar ciertos síntomas, pero lo ideal sí que es hallar el problema del asunto y prevenirlo, tratarlo y evitarlo. Hablemos de las pruebas. O sea, sí. Una persona viene a la consulta, entonces se le hacen unas pruebas, vamos a explicar un poco cómo son. Mira, porque claro, igual las pruebas, ¿qué me van a hacer? Las pruebas son lo que se llama el prick test, ¿vale? El prick test es la exposición en el antebrazo, las típicas gotitas estas que se enumeran o con distintos códigos que use cada médico, y pones un concentrado que se hace en un laboratorio con los distintos ácaros dependiendo de la zona, los distintos pólenes dependiendo de la zona, los distintos hongos, y luego, generalmente por defecto se hace perro-gato, pero siempre preguntar si hay contacto con caballo, contacto con conejo, cobaya, hámster. Pájaros también. También. Sí. Entonces lo que haces es, en cada gota se hace una pequeña que no es doloroso. pinchada, que no es doloroso. Yo siempre le digo a los pacientes y más a los niños, ¿alguna vez te has quitado un pelo del brazo, de la cara o de las cejas? Pues duele igual. Es con una lanceta, se hace una pequeña punzada, ¿vale? En algunos casos sangra, pero realmente no llega a sangrar. Esto introduce el alérgeno o el líquido industrial a la epidermis y después de 10-15 minutos se obtiene una reacción inflamatoria mediada por histamina. Y esto es lo que te va a servir para definir el grado de exposición de cada paciente a determinados tipos de alérgenos, y de ahí viene todo el estudio. El positivo te dice a qué ha estado expuesto el paciente. Luego, tienes que correlacionar la estacionalidad del síntoma del paciente con esa prueba, y luego, para afinar un poco el diagnóstico, lo que hacemos es una analítica sanguínea, en la que buscas anticuerpos específicos, y si te estás planteando una inmunoterapia, que es el tratamiento al final definitivo de las alergias, se piden ciertas moléculas que realmente son las causantes del síntoma, o de las cuales te guías para decir si el paciente va a responder o no a la inmunoterapia. ¿Qué es la vacuna? ¿Qué es la vacuna? Vale. Mal llamada vacuna. Era así, claro, pues sí, claro, no es terapia, la vacuna, terapia pero bueno. inmunológica específica o inmunoterapia específica. La vacuna es que se prolonga por una serie de años, dependiendo. ¿Cómo? Sí, hay distintos tipos de vacuna, pero generalmente es mínimo 3 y máximo 5 años. En algunos pacientes puedes prolongar, pues si hay una asociación de otros síntomas, de otros alérgenos, o poner primero un alérgeno durante 3-5 años y luego otro. Esto depende un poco de la escuela, ¿no? Hay alergólogos que no les gusta mezclar especies, y tienes que pensar un poco también en la exposición. Lamentablemente tenemos que pensar en el tema económico y en la eficacia. Lo primordial es la eficacia. Si no hay evidencia sobre ciertas mezclas, pues es que no las vas a poner. Dejando claro al paciente, vamos a priorizar esta especie, claro, y ya trataremos o valoraremos lo de otra inmunoterapia más adelante. Pero lo más frecuente, por ejemplo, en Mallorca, ácaros y polen de olivo. Eso no quita que tengas
el ciprés, la parietaria, las gramíneas, el platanero, los hongos, la caspa de gato, la caspa de perro. Es que hay que tratar todo. Es que hay tanta... y cada persona es un mundo. Tema antihistamínicos, es decir, cuando te ponen la vacuna, ¿puedes tomarlo si tienes alguna crisis? ¿Cómo va esto? Casi que tienes que. Vale. Hay que tener en cuenta que la vacuna no es inmediata y es un tratamiento con una eficacia a largo plazo. Entonces, en los primeros meses, a ver, depende de la vacuna también, ¿vale? Pero tú esperas que teóricamente, hay gente que reacciona, que tiene un beneficio antes, pero teóricamente a partir del quinto o sexto mes hay una respuesta inmunológica, con lo cual vas trabajando de año en año. En año espero un porcentaje de mejoría, al segundo año otro porcentaje y al tercer año otro porcentaje. Si llegas al objetivo al tercer año, es que se suspende. Realmente el criterio para suspender una inmunoterapia es la ausencia de síntomas. Luego, dependiendo de la mezcla o de aquello a lo que esté sensibilizado el paciente, sí, pues son 4 o 5. Y esto depende de la experiencia y de la escuela de cada alergólogo y definitivamente de la composición que han usado. Y este año, más lluvia, más calor, más polen, este año viene un poco este año viene malicioso. Viene malicioso. El polen de ciprés desde febrero ya estaba dando guerra, pero el 3 de marzo hubo un pico de ciprés y parietaria. El día hasta el 23 de marzo, luego te contaré lo del seguimiento de pólenes, pero hasta el día domingo había un nivel de platanero. El día que estaba en 1 y en aumento, máximo 4. El día lunes ya estaba en 3 y en aumento. Y es impresionante cómo el paciente dice, es que llevo 2 días. Fatal. Es que llevo una semana y media. Y claro, buscando la correlación entre el síntoma, la polinización, puedes orientar muchísimo al paciente. Giancarlo Chiarella, muchísimas gracias por todos estos... Siempre lo digo, cuando alguien está constipado más de 5 días o 6 i no, és constipedís, no és constipedís, tens al·lèrgia i has de saber que tens al·lèrgia, per això has d'anar a un al·lergòleg. Moltíssimes gràcies per tu visita. Fem una atura de to i després parlarem de la resistència als antibiòtics. Què està passant? Serà un problema de salut pública? En parlarem. Soy Pepe Baeza, fundador del Grupo Baeza en 1997. Un seguro no es nada si no hay siniestro. Lo más importante es dar cobertura o dar tranquilidad a esa familia. No pienses en el presente, piensa en el futuro. El futuro es tu tranquilidad y en Grupo Baeza cada día buscando lo que más nos importa, tu tranquilidad. Camas, colchones, bases, sofás, muebles y decoración. Visita tu tienda Descanshop más cercana. Descanshop. Recte final del programa d'avui i comentàvem que parlaríem d'antibiòtics, de la resistència als antibiòtics. Què passa? Fem mal ús dels mateixos? És un problema o serà un problema? Ara ho sabrem. Saludam els nostres convidats. Són 2 metges de capçalera. José Manuel Valverde, metge de família, benvingut, gràcies. Esteban Cabezas, també metge de família, benvingut. Gràcies. Què en fem malament? És un problema ja, la resistència als antibiòtics, o serà un problema en el futur? Me adelanto y después le das tú el final. Es un problema ya, pero en principio la Organización Mundial de la Salud de alguna manera predice que en el futuro vamos a tener algo parecido a la pandemia de la COVID como consecuencia de una resistencia generalizada de la mayor parte de las bacterias a los antibióticos por el mal uso que estamos haciendo de ellos. Es decir, en el futuro, ahora las cosas van más o menos, pero se espera que el futuro sea muy complicado cuando no tengamos ningún arma con el cual enfrentarnos a las bacterias. Però què és el que fem malament? Perquè si això se podia preveure, no sé si hi ha una part de resistència natural, que les persones ja te fan resistent, però què és el que s'ha fet malament? Bueno, pues al final
la ley de la naturaleza es que sobreviven los más fuertes y las bacterias, cuando las exponemos a los antibióticos, sobreviven las más fuertes, que normalmente son resistentes a antibióticos. Entonces, ¿qué hacemos incorrectamente? Pues al final es exponer muchos tipos de bacterias a distintos antibióticos, que al final vamos generando superbacterias resistentes a gran parte de ellos. Però estem matents d'evitar... Bueno, siempre se está a tiempo y si las cosas se empiezan a hacer bien, pues probablemente seamos capaces o de retrasar o incluso de hacer o de conseguir que sigamos teniendo unas armas útiles para el abordaje del tratamiento de las infecciones donde hay una bacteria implicada. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como decía mi compañero, bueno, las bacterias tienden a acostumbrarse a cualquier cosa con la que las intentes matar. Vale, tú imagínate que tienes una bacteria suelta por allí que no está haciendo nada, ¿vale? Y tú tienes un cuadro viral, cuidado porque los antibióticos no matan virus, no sirven para los virus. Imagínate que tienes un resfriado o que tienes una faringitis de origen viral y tú tratas con un antibiótico, ¿vale? Tú tienes una cajita de amoxicilina en casa que te lo han dado de la última vez y te tomas 2 o 3 días de antibióticos sin necesitarlo. ¿Qué pasa? Y además en poco tiempo, no una semana concreta y no un tratamiento adecuado porque se trata de un virus. ¿Qué haces? Pues que esa bacteria que está por ahí sin hacer nada, le estás enseñando. Es como un novillo al que toreas muchas veces, esos que llevan por los pueblos, que llevan 8 o 10 pueblos con el mismo novillo. La bacteria aprende, ¿vale? Esa bacteria que estaba por allí, aprende a manejar formas de defenderse del antibiótico. Y ese es básicamente el problema. Ya se han dado casos, es decir, ¿se ha visto un aumento de infecciones causadas por bacterias de esas resistentes? Es decir, ya tenemos. Ten en cuenta que los antibióticos los usamos muchas veces mal y aparecen en muchas partes de nuestra vida cotidiana, desde usos en la agricultura hasta usos en la cadena alimentaria que se le da a animales que luego ingerimos y que luego esas bacterias resistentes pasan a la cadena humana. Eso, además que, por ejemplo, en los hospitales, que son sitios donde también aparecen nuevas superbacterias, que a veces vemos antibiogramas, que no es otra cosa que exponer una bacteria a distintos antibióticos y vemos que de pronto esa bacteria es resistente a todos los antibióticos que tenemos. Y eso nos va a generar un problema, ya nos lo genera y nos lo generará en el futuro, pero básicamente es porque lo exponemos en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana a antibióticos. Esos antibióticos que tomamos que también luego van a la alcantarilla y van al mar o van a los ríos y al final aparecen antibióticos en gran parte de la naturaleza que promueve la producción de superbacterias resistentes. Eso és més difícil de controlar, però abans parlàvem d'aquestes pastilles que ens han quedat d'una altra capsa. Jo sempre he pensat, perdó, per què saben més dosis del que se necessita? És dir, per què no saben el que se diu a granel? Vale, la caja. En el mundo anglosajón, cuando te hacen una prescripción, te la hacen a medida, y si tienes que tomar una semana de antibióticos, uno cada 8 horas, te van a dar las pastillas justas, una. Aquí tenemos la costumbre, a veces, de que no coincide el número de pastillas con la necesidad, ¿no? O que te tomas un antibiótico aceptablemente prescrito porque coincide. O sea, los antibióticos, como decía Esteban antes, lo ideal sería, cuando tú tienes una infección bacteriana, primero determinar que existe esa bacteria y luego hacer un antibiograma que te diga, que simplemente es poner unas plaquitas que están impregnadas en antibióticos, echar en la placa de cultivo la bacteria y donde alrededor de un determinado antibiótico no crece nada, ese sería el antibiótico. Eso no se hace normalmente. Eso no se puede hacer, ¿no? Es decir, se hace... casos excepcionales. Se hacen en casos excepcionales, se hacen un monocultivo cuando es un resistente y tal, y le das el antibiótico habitual
En general hay unas guías de práctica clínica o de resistencias o de cómo tratar determinadas enfermedades en determinado medio con los antibióticos que normalmente funcionan. Lo ideal sería hacer un antibiograma siempre y determinar la bacteria y tal. Y luego, una vez que tú das un antibiótico, tomarlo a plazo completo. Pero si yo te trato una amigdalitis con placas, que yo sé que con amoxicilina te estoy tratando bien, y tú se te quita el dolor de garganta al segundo día y dejas el antibiótico. Ya le hemos liado. Es decir, ese es un factor de riesgo. Otro, que lo ha dicho Esteban perfectamente, es el problema alimentario. En la industria alimentaria, al hacer el jamón de York o al tratar determinados animales, se tratan con antibióticos para que la carne no se descomponga, tenga un aspecto más saludable y tal. ¿Qué pasa? Que te estás tomando cantidades, hay muchas veces, antes ha hablado el alergólogo, que hay gente que tiene alergia a la penicilina, por ejemplo, a los betalactámicos, y de pronto no ha tomado ningún antibiótico y le da una urticaria. ¿Por qué? Porque se lo ha comido en el jamón de York. O sea, que es una barbaridad la utilización de antibióticos en la industria alimentaria. ¿Y qué están haciendo las políticas públicas en la lucha contra todo eso? Porque claro, esto es un tema global, muy grande, que escapa... Bueno, todos podemos hacer algo, creo yo. Es decir, en casa, si tenen antibiòtics que les han sobrat d'una altra vegada que li han recetat, no ho prenguin perquè potser està alimentant un altre bacteri que està per allà que passava i l'està alimentant. Això com a persones individuals, però ¿cómo se arregla eso? Lo primero que podemos hacer es algo que todos aprendimos en la pandemia, que es intentar tener medidas preventivas, ¿no? Pues la higiene del lavado de manos. Cuando uno se encuentra con un catarro o una infección, pones una mascarilla e intentar proteger a los demás. Esa serie de medidas son muy importantes para no precisar el uso de antibióticos y cuanto menos expongamos, siento insistir, a esas bacterias, a los antibióticos, pues tendremos más capacidad de reacción ante nuevas bacterias. Eso por un lado. Por otro lado, lo que hacen las autoridades es, primero, que el antibiótico no sea un medicamento de venta libre, como puede ser un ibuprofeno de 400. Eso lo hacen bien las autoridades y precisan la prescripción médica por parte de un profesional. Otra cosa es generar planes a nivel nacional o autonómico, como es el PROA o como es el Plan Nacional sobre Antibióticos, que nos dice a los profesionales qué antibiótico es el más eficaz para distinto tipo de patología. Por ejemplo, está indicado en una infección urinaria dar 3 gramos de fosfomicina en una sola dosis. Pues todos sabemos que eso es lo que debemos indicar. No vale un antibiótico para todo ni nada. Hay que ser específico y para cada infección usar el antibiótico que más corresponda, que mejor vaya y genere menos resistencias. También pasa, y vosaltres com a metges... Y, perdona, voy a apoyar lo que ha dicho. Otra de las cosas que se está haciendo es restringir el uso en los hospitales. Los bichos que hay son verdaderas miuras, o sea, son fieras absolutas. Entonces, restringir el uso de algunos antibióticos exclusivamente al uso hospitalario, es decir, que no se puedan vender en una farmacia normal, porque de alguna manera hay que tener alguna arma de último recurso para las infecciones hospitalarias. La infección nosocomial en general suele ser mucho más agresiva, porque estar dentro de un hospital es un peligro, porque las bacterias que rondan en los hospitales son bacterias importantes i generalmente muy resistentes a los antibiòtics. Ens tranquil·litza que se guardin el manco aquests antibiòtics més potents, perquè clar, ens sentim i llegim a vegades que ha agafat una bactèria hospitalària i te fa una micona de por. Vosaltres com a metges de família, supos que vos heu trobat qualque vegada amb pacients que venen i fort i no el moguis, volen que li receten antibiòtic. Això... Constantment. Perquè si no li receten antibiòtic, pues no feu la vostra feina ben feta. Això pasa. Eso es, constantemente. No sé por qué hay la creencia de que el antibiótico es más potente.
pero también es un trabajo nuestro educar a la población y explicarles que el antibiótico tiene una prescripción indicada para una enfermedad bacteriana, que no tiene, como decía antes el doctor Valverde, no tiene ningún sentido darlo para un catarro, para un virus. No solo no vamos a hacer nada, sino que vamos a perjudicar al paciente y a la sociedad, que es algo que también debemos tener un poco interiorizado, ¿no? Que no solo nos perjudicamos a nosotros, que podemos decir, bueno, asumo ese riesgo de perjudicarme a mí mismo, ya, pero es que vas a perjudicar también a la sociedad. Y creo que ahí tenemos que ser responsables, que lo hemos aprendido hace no tanto, y es importante que el paciente entienda que si el médico no le da antibiótico, no es porque no quiera hacerle un bien, sino todo lo contrario, porque lo que no quiere es perjudicarle. Crec que és important que ho diguem, perquè vosaltres, com a professionals, de vegades sentiu la pressió dels pacients, perquè sent quan vos veu que no està bé, això ho hem de tenir en compte. A diario, y no hay nadie que tenga más presión que los pobres pediatras, porque como no le va a dar nada al niño, que mire usted que está muy mal, tiene un virus, tiene un resfriado, los resfriados se pasan, es decir, damos una serie de fármacos para aliviar los síntomas, pero no hay ninguna necesidad de un antibiótico, más que si tienes una evidencia de que detrás hay una infección bacteriana. Muchos dolores de garganta, que enseguida me tomo los sobrecitos de acitromicina de 3 días porque me duele la garganta, muchas infecciones son virales. Entonces, si no tienes una evidencia de que haya una bacteria involucrada, no utilices el antibiótico y no le pongas el cuchillo en el cuello al médico exigiéndole o haciéndole sentirse culpable. Si luego me pasa algo, la culpa la tiene usted. Y que entendemos que estar malo no es agradable, pero hay procesos que tienen un tiempo de curación y que por más que hagamos un catarro, muchas veces se dice en la facultad, con tratamiento sin tratamiento se curan 7 días. Exacte. Entonces hay que entender que hay que esperar. És que la vostra feina és complicada, desagradable, perquè però... sempre ve quan no està bé, això és que... Jo volia, no és el tema d'avui, però m'agradaria aprofitar, perquè una cosa mort l'altra, l'automedicació en general. Qui no s'ha pres qualque... Aquí no s'ha automedicat, però no d'antibiòtics, sinó d'altres coses. Això també ho podríem... Una cosa es que tengamos recursos o que tengamos una cierta capacidad de autosolucionar pequeños problemas de salud. O sea, no está mal que tengas una caja de paracetamol y que si tienes un malestar general o un poquito de dolor de cabeza, que no vayas corriendo a urgencias a un centro de salud porque tengas un poquito de fiebre o lo que sea. Una cosa es tener recursos o tener unos medios mínimos de autocuidados y otra cosa es tomarte lo que te dé la gana en cualquier momento porque te lo diga una vecina o porque otra vez te ha ido bien. Això encara passa. Sí, eso, y entender también lo que acabo de decir de los plazos, que bueno, que entra dentro de lo normal tener un catarro y estar una semana fastidiado, que no pasa nada, que ya se te pasará, que no hace falta ir al médico al segundo día y decir es que estoy acatarrado, ya como el 30% de la población. Tomes esto un paracetamol y a lo mejor sí es algo que deberíamos dar en el colegio, que deberíamos educación sanitaria un poco en el colegio para que la gente, de hecho muchas veces te sorprenden que los jóvenes son bastante espabilados y saben muchas veces lo que hay que hacer, pero creo que ahí sí es una responsabilidad nuestra de eso de medicina de familia y comunitaria, hacer la parte de comunitaria para formar a la población. Claro. ¿No? Si tú piensas, habéis tenido un alergólogo antes, tú imagínate que tienes una rinitis alérgica o un tipo de estos alergia estacional y tal, y que te va a dar en el mes de abril cada año. Bueno, pues tienes que tener un antihistamínico, tienes que tener tu tratamiento habitual, ¿vale? Preparado, claro, y empezar, claro, y no ir de urgencias cuando sabes que es una cosa que te ocurre cada año. Eso no es automedicación, eso son autocuidados. Automedicación es sin ton ni son, probar cosas y te queda... Las medicinas, en principio, se deberían de llevar a un punto de recogida de medicamentos. Nadie debería tener verdaderos arsenales en su casa. O robarle al abuelo. Exacto. El tener una cantidad inmensa de medicamentos no sirve absolutamente de nada. Porque y el dejar... O sea, uno no puede tomar unas pastillas para el colesterol 15 días y luego dejarlas y al cabo de 3 meses. És que a mi m'agradaria... No té ningú sentit. Mos queda poquet i m'agradaria insistir en el que vosaltres deis, quan pautau una medicació de 9 cada 8 hores o cada 12 hores
I això hi ha moltes vegades que la gent no fa cas, i és per un algo, perquè els temps que fa efecte, és dir, no és un capritxo vostre, que poseu, això és importantíssim, seguir les pautes, que vas tractaments, no interrompre els tractaments perquè ja m'ho trobo millor, si vosaltres ho heu dit. 7 dies, i no, ya estic bé, ja no ho prendré més. Y confiar un poquito más en el criterio del médico más que en el del vecino. ¿No? Es decir, si el médico le ha dicho esto, es que mi vecino me ha dicho, bueno, pues... No en general, los médicos estudiamos para... Sí, Pues, moltíssimes gràcies i la veritat és que doncs enhorabona a tots els metges que han vingut, perquè és una professió meravellosa. Cuidar la salut de la gent me pareix una de les coses millors que poden fer les persones, i vos han de fer cas, perquè per això heu estudiat, vos heu sacrificat molts anys per mos cuidar i donar aquest bon consells. José Manuel Valverde, Esteban Cabezas, metge de família, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, i hem arribat ja al final del programa d'avui. Hem parlat de bastantes coses, hem parlat de medicina estètica, hem parlat d'al·lèrgia, de medicina regenerativa, i hem tingut la tertúlia parlant del consum dels antibiòtics, que ho han de fer pautats sempre per un metge. Moltíssimes gràcies, les esperam la setmana que ve aquí a Benestar 360. Gràcies.